Bueno, pues buenos días a todas y a todos de nuevo. Continuamos en esta tercera jornada del curso de verano de este campus Yuste, dedicado a los conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio. En esta ocasión y en esta jornada dedicado sobre todo al arte y la literatura y cómo se han reflejado esos conflictos a través del arte y la literatura. Y precisamente en esta exposición que vendrá a continuación, pues nos vamos a centrar más en la parte del arte. Correrá a cargo de la profesora Fátima Halcón Álvarez Osorio, que es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y sus principales líneas de investigación son la arquitectura y la retablística barroca española y americana, el coleccionismo español en la Edad Moderna y la arquitectura taurina, y además ha publicado libros y colaborado con capítulos de libros en diferentes editoriales, siendo sus líneas de investigación tanto en España como en otros países el principal punto que acabo de mencionar. Ha sido además directora de exposiciones del Pabellón de Sevilla, en la Expo 92, que algunos todavía recordamos, y directora del programa de la Universidad Cornell Michigan en Sevilla entre 1985 y 1990. Es además presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos desde 2014, algo que pues viene muy a colación en estas fechas, donde nos despertamos celebrando San Fermín, con ese ánimo que nos dan aquellos corredores que se animan por la mañana a correr delante de los toros. Seguramente, y como suelo decir, y ya por tradición en los cursos de verano anteriores, estas suelen ser una de las exposiciones más bonitas, ¿no? Porque nos acerca el arte y cómo se ve el arte y cómo se ve la temática del curso desde el arte. Así que deseosos de escucharla y de ver la presentación de la profesora Fátima Halcón. La audiencia es toda suya. En primer lugar, agradezco a don Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Yuste, a doña María Rosa Martínez de Codes y a don César Chaparro, directores de este curso, el haberme invitado a participar en el mismo. Yo les voy a hablar sobre la iconografía de las confrontaciones imperiales, es decir, un poco sobre la iconografía artística que dieron lugar las grandes guerras que tuvo el emperador a lo largo de su vida. La vida de Carlos de Habsburgo estuvo marcada por distintas confrontaciones y guerras desde los primeros años de su reinado. La dificultosa toma de poder de las provincias españolas presagiaron las confrontaciones bélicas que se iban a suceder en todos sus territorios durante todo el tiempo. Sus éxitos militares y políticos influyeron decisivamente sobre su imagen regia. La batalla de Pavía, la toma de Túnez y Orán, con el consecuente desfile victorioso por Nápoles y Roma, o la victoria de Múlver serían celebradas mediante pinturas, relieves, tapices o decoraciones efímeras cuya intención fue transmitir una clara imagen de poder dominada por un príncipe que pertenecía tanto al Renacimiento como a la tradición caballeresca. Su idea imperial fue la de tener una misión divina para convertirse en paladín de la cristiandad contra las amenazas del luteranismo, del Islam y del Imperio otomano. La multiplicidad de la imagen regia de Carlos V se mantuvo a lo largo de su vida y se puso claramente de manifiesto durante la coronación imperial de Bolonia en 1530, momento en el que pasó a equipararse con los grandes césares de la antigüedad y con Carlomagno. A partir de entonces, la adopción de los modelos italianos del Renacimiento se hizo necesario tanto por su vínculo a la Roma clásica como por ser el lenguaje artístico que atraía a las miradas de toda Europa. Ahí tienen ustedes dos imágenes de Carlos en su infancia, sobre todo una de ellas donde aparece con toda la familia, con parte de la familia imperial, que están identificados como algunos personajes del Antiguo Testamento. Curiosamente, por ejemplo, el emperador Maximiliano aparece identificado como si fuera Cleofás, que está colocado su nombre encima, su mujer como si fuera la mujer de Cleofás. El propio Carlos V está como si fuera uno de los discípulos de Jesús, Simón Zelotes, y en definitiva, como una puesta en escena equiparándolo, ¿no?, a lo que era la familia de Jesucristo. Otras dos imágenes de su juventud, cuando todavía no estaba definida la idiosincrasia de su imagen, es decir, cuando ya posteriormente a varias teorías que se hacen sobre la imagen de Carlos V, ya aparece barbado, porque como saben ustedes tenía prognatismo, con lo cual la barba estaba muy pronunciada, como se puede ver en una de las imágenes.
En el siglo XVI se produjo un acalorado debate intelectual sobre cuál era el medio artístico más apropiado para garantizar la reputación del emperador para la posteridad, si la pintura, la arquitectura o la historia. El nombramiento de Mercurino de Gattinara como gran canciller en 1518 dio una nueva orientación a la propaganda imperial. Gattinara, que era experto en leyes y humanista, fue defensor de organizar un gran imperio con una monarquía universal cristiana bajo un solo pastor. Creó lo que hoy podríamos llamar una maquinaria inmensa de publicidad, mayor incluso que la del Vaticano, que se encargó de supervisar cada uno de los aspectos de su vida, tanto físicos, en este sentido, pues, por ejemplo, el aspecto de su barba, el corte de pelo y, por supuesto, la vestimenta, o las formas de representación de sus actos. La coordinación de esta empresa la llevó junto a la tía de Carlos, Margarita de Hungría, y a Antoine Perinot de Granvelle, clérigo francés y uno de los principales consejeros del emperador en la parte final de su reinado. A ellos se les debe el encargo del cuadro maravilloso de Tiziano sobre Mühlberg, al escultor italiano Leon Leoni del retrato del emperador acabando con la herejía, que se conserva hoy en el Museo del Prado y que es la única escultura donde se puede desnudar entero, es decir, está el emperador vestido con la armadura, pero se puede quedar totalmente desnudo, y la publicación en 1548 del comentario de la Guerra de Alemania, hecha por Carlos V de Luis de Ávila y Zúñiga, traducido inmediatamente al italiano, al francés, al inglés, al alemán y al latín, en la que Carlos aparece con una mejorada visión de Carlomán. En 1520 se nombró como cronista real a Pedro Martí de Anglería, amigo íntimo de Gattinara, quien sería sustituido por Fray Antonio de Guevara, reputado erudito humanista, a quien se le debe el encargo al pintor flamenco Bernard van Horley de unas pinturas conmemorativas de la batalla de Pavía, y al secretario del emperador Alfonso de Valdés de un relato oficial describiendo Pavía como una victoria milagrosa. En junio de 1550, Carlos V comenzó a escribir sus memorias con la colaboración de su ayuda de campo Guillaume van Mal, teniendo como referencia los escritos de los emperadores romanos, los comentarios de Julio César, las Regestae de Augusto y, por supuesto, las meditaciones de Marco Aurelio. Memorias que finalmente quedaron sin terminar porque el emperador no quiso dar la propia versión de su vida. Las primeras guerras a las que se enfrentó se desarrollaron en territorio español, como ya les he aludido, pero la monarquía española mantenía una guerra desde el tiempo de los Reyes Católicos en tierras americanas. Esas guerras dieron lugar, al Reino de Nueva España, al Virreinato de Perú, al Reino de Nueva Galicia, etcétera. Además, en esa misma, contemporáneamente, pues Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo sentando las bases de la soberanía española en Filipinas y en las Marianas. Se conocen los sucesos de esas guerras, por supuesto a través de las crónicas y de los códices, pero no tenemos una cantidad de imágenes, como después se sucedieron, que las ilustren, salvo algunas, las que aparecen en los códices, por supuesto, y algunas pinturas que son meramente alegóricas, como es el caso de la Virgen de los Navegantes, que está en Sevilla, pintada por Alejo Fernández, donde aparece el propio emperador, donde aparece también Cristóbal Colón, con una alegoría, ¿no?, de todo lo que fueron las naves que fueron a América, o el cuadro de Jan Mostert, Desembarco en las Indias Occidentales, que, como les digo, constituyen una representación alegórica de las escenas bélicas. También hay algunos cuadros alegóricos que no necesariamente muestran, ¿no?, lo que es una guerra, como es el caso, por ejemplo, del cuadro de Tiziano que tienen ustedes en la imagen, de la locución del Marqués del Basto. El Marqués del Basto tuvo una importancia capital en el reinado de Carlos V. Él tuvo el mando del milanesado durante mucho tiempo, después fue embajador en Roma, y precisamente en el año 1537 se sucedieron una serie de revueltas por falta de sueldo, ¿no?, a la soldadesca. Hubo una rebelión en Milán y el Marqués del Basto, que era un personaje de origen, napolitano, pero de origen español, Alfonso Dávalos, fue el que, se enfrentó a estas tropas y dejó a su hijo como prenda. Entonces Tiziano, el propio Marqués fue el que encarga el cuadro y Tiziano pues lo pinta, como se simula siempre, ¿no?, lo que son las alocuciones, es decir, con el brazo derecho levantado, ¿no?, dirigiéndose al pueblo, como se representaban
desde tiempo romano, y aparece precisamente con su hijo, que deja en Milán como señal de que efectivamente le van a subir el sueldo a la soldadesca, que es el niño pequeño que aparece abrazando un yelmo. Un cuadro que finalmente hoy está en el Museo Nacional del Prado, pero que ha tenido una vida de lo más agitada, porque el cuadro que lo encarga Dávalos, pero después pues pasa a la familia Gonzaga. A la familia Gonzaga, que eran los duques de Mantua, se lo compra el rey Carlos I de Inglaterra, y cuando ejecutan al rey, Felipe IV, que era el gran coleccionista de la época, pues va a la subasta y se queda con una gran parte de la pinacoteca del rey inglés, entre ellos este cuadro, que por eso está hoy en el Museo del Prado. Bien, como les digo, estas guerras, esto que va a mantener a lo largo de su vida, las americanas, pues no tenemos nada más que lo que aparecen en los códices, pero sin embargo hay una multiplicidad de imágenes bélicas que corresponden a las guerras que tuvieron tanto en territorio europeo como también africano. Las guerras contra Francia, que enfrentó a los dos monarcas más poderosos, ¿no?, de la cristiandad, el emperador Carlos y Francisco I, las guerras contra los príncipes alemanes de la Liga de Esmalcalda y la guerra contra los turcos. La guerra contra Francia, que comienza en el año 1521 y que prácticamente va a durar casi hasta el final de su reinado, tuvo como principal motivo la ocupación del milanesado. Por razones obvias, el milanesado, que está en el centro de Europa, se pueden ustedes entender que era, vamos, el regalo que querían todos los reyes de la época. Y Francisco I pues quiere ocupar y quedarse con el milanesado, y la primera fase de la guerra tuvo como principal acontecimiento el apresamiento del rey francés por parte de las tropas imperiales en la batalla de Pavía, que fue el 24 de febrero de 1525, dando lugar a la primera gran eclosión de imágenes para conmemorar esa victoria. En sucesivas etapas bélicas, hasta el final de la contienda, Francisco I llegó a aliarse con los turcos y su sucesor, Enrique II, pactó con los príncipes alemanes de la Liga de Esmalcalda, llegando finalmente a un acuerdo mediante el cual los franceses iban a renunciar a los territorios italianos a cambio de unos ducados que estaban en Francia, mientras que Carlos V va a renunciar a Borgoña. La mayoría de las imágenes de esta contienda se centraron, por supuesto, como se pueden ustedes imaginar, en el apresamiento de Francisco I. Episodio triunfal por parte del emperador. Se encargaron una serie, que es la única que se encarga, de 7 tapices, cuyos dibujos realizó el pintor Bernard von Orley y fueron tejidos en el taller de William Dermoyen en Bruselas entre el año 1528 y 1531. Estuvieron en los Países Bajos hasta que María de Hungría, la tía de Carlos, se los trajo a España en 1556. La serie fue comprada por la familia Dávalos, precisamente el que hemos visto anteriormente, conservándose en su palacio de Nápoles, y en el año 1862 esta familia lo regala a la ciudad de Nápoles y hoy en día están en el Museo Capodimonte. La guerra contra Francisco, bueno, ahí tiene la serie de los dibujos, de los tapices que están, aparecen diversos episodios de esta guerra. Pues la invasión del en territorio francés por parte de las tropas imperiales, el asalto que tienen a la artillería francesa, que bueno, realmente son muchísimos personajes, además los tapices están bastante bien conservados, con lo cual pues bueno, pueden verse en verdad, ¿no?, cada uno de los detalles de ellos. La escapada del duque de Alençon, que fue uno de los principales, ¿no?, personajes de la guerra, que estaban luchando en el bando de Francisco I. El duelo entre Francisco I y el marqués de Civita Sant'Angelo, ¿no?, donde aparecen pues bueno, los dos luchando. Casi siempre pues bueno, el personaje principal en estos tapices aparece muchas veces identificado con el nombre, pero otras veces claramente no se ve quién es. Bueno, esto es uno de los dibujos, ¿no?, que hace Bernard von Orley para los tapices, donde aparece precisamente la captura de Francisco I, que aparece en el centro, ¿no?, en medio de dos personajes que lo llevan preso. O en la batalla propiamente de Pavía, donde también aparece en el momento en que el rey está siendo apresado.
Pero la batalla de Pavía también se encargaron posteriormente a Tadeo y Federico Zúcaro para que decorasen la gran sala, ¿no?, de lo que se conoce como los fasti farnesianos, que se conservan en el Palacio de Caprarola, de la familia Palacio Farnese de Caprarola. Evidentemente, la intención que tenía la familia Farnese era darle mayor gloria, ¿no?, a su familia, y aparece el rey Francisco I, aparece el emperador, y en el centro aparece Alejandro Farnesio, el futuro Paulo III, que va a aparecer prácticamente en toda la sala de los fasti farnesianos. Ahí en la entrada, ¿no?, de los tres personajes, ¿no?, en Caprarola. Y, como les digo, esa mayoría, ¿no?, de las imágenes, ¿no?, que se van a suceder, fundamentalmente lo que van a tener como punto de referencia es el apresamiento de Francisco I, porque era lo que se quería mostrar como propaganda imperial. Pero evidentemente la guerra que generó un mayor número de imágenes fue la que emprendió el emperador contra los príncipes alemanes al querer imponerle la religión católica. Los príncipes luteranos, encabezados por las dinastías de Sajonia y de Hesse, formaron una alianza militar conocida como la Liga de Esmalcalda, que van a luchar contra los príncipes católicos que iban a formar la Liga de Nuremberg. El bando español iba al mando del duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, y el ejército de la Liga de Esmalcalda fue dirigido por Juan Federico de Sajonia y por Felipe I de Hesse. Terminó con la victoria del bando católico en la batalla de Mühlberg, aunque siguieron las hostilidades que terminaron, como bueno, seguramente ustedes conocen, con el reconocimiento de la potestad de los príncipes luteranos al imponer su religión en la paz de Habsburgo. Bien, la batalla de Mühlberg generó una de las mayores expresiones de exaltación imperial que se vieron reflejadas en numerosas obras escritas y pintadas. La representación por antonomasia, como se pueden ustedes imaginar, de esta victoria fue el retrato ecuestre que le encargó el propio emperador a Tiziano en el año 1548, un año justamente después de haber sucedido la victoria. De hecho, el propio emperador llama a Tiziano a Habsburgo para explicarle cómo quería ser representado, es decir, no se dejó ningún tipo de detalle al azar a la hora, ¿no?, de representar esta magna victoria. La pintura revela una gran sintonía con la propaganda con la que se transmitieron los acontecimientos de esta guerra, que conocemos principalmente gracias al comentario que sobre ella hizo Luis de Ávila y Zúñiga, comendador de Alcántara, que participó junto al emperador en las diferentes campañas alemanas, convirtiéndose en testigo de primera mano de los sucesos y dando así el rango de crónica oficial al texto, que culminaba precisamente con la victoria de Mühlberg. El cuadro, de gran valor histórico y alegórico, se cree que fue encargado por el propio emperador, pero desde luego bajo los auspicios de María de Hungría, convirtiéndose desde el comienzo en la imagen simbólica por excelencia de Carlos V. Representa al emperador a caballo, con la mirada al frente, solo en el campo de batalla, empuñando una lanza y vestido con una armadura creada por Desiderius Helsing, que se conserva hoy en día en la Real Armería del Palacio Real de Madrid y que está expuesta dentro de las colecciones reales que han abierto este verano. La actitud triunfal del emperador evoca, evidentemente, al Miles Christi, de tradición cristiana, que tiene como referencia la estampa de Alberto Durero, el caballero, la muerte y el diablo, además, desde luego, de poderse relacionar con la única imagen ecuestre que nos ha quedado de la antigüedad de los emperadores, que es el retrato ecuestre de Marco Aurelio, que es el único que se conserva y que, desde luego, Tiziano tomó como modelo, uniendo de esta manera las dos antigüedades fundamentales, la cristiana y la clásica, en la que el emperador pretendía fundamentar su poder político. La figura aislada, sin hacer referencia a la batalla y con la visión sobre el río Elba al amanecer, también en referencia al Rubicón que pasa César, coincide de manera significativa con las descripciones escritas, así como el caballo, las armas, la iluminación de la jornada, la utilización del morrión de triple clesto y el resto de las armas que el emperador porta, así como ya la mencionada armadura, que convierten evidentemente la imagen en un símbolo imperial. Además de este cuadro, bueno, eso es una silografía que aparece en el libro de Luis de
de Ávila y Zúñiga, donde aparecen las tropas que están intentando, ¿no?, entrar en Mühlberg. Pero, además de este cuadro, se van a realizar varias estampas que, como ustedes pueden imaginarse, es lo que más les importa, ¿no?, la estampa, porque es lo que tiene mayor difusión. Es decir, es como si ahora pues es un influencer y ahora todas las imágenes aparecen en todos los ordenadores, en todos los teléfonos, ¿no? Desde el momento que se descubre que se inventa la imprenta, evidentemente el grabado cobra una dimensión que hasta ese momento pues no se conocía. Como les digo, además de este cuadro se van a realizar varias estampas que se ajustan todas a las narraciones coetáneas, como por ejemplo esta que tienen ustedes en la imagen, que se llama El ejército del emperador Carlos V cruzando el río Elba en Mühlberg, dibujada por Enea Vico y grabada por Giovanni Battista Mantuano en el año 1551, que es una estampa que tuvo mucha importancia porque muestra una doble vertiente: la realidad de la lucha del ejército imperial cerca de la ciudad y las alegorías y los emblemas de las principales virtudes que van a favorecer este éxito. Lleva dos personificaciones femeninas aladas en la parte superior, que están identificadas como la fama y la victoria por los atributos que lleva, junto a las que aparece el sol, el referente simbólico de la victoria de los imperiales, como bien estudió mi colega y gran amigo Fernando Checa en su trabajo sobre el tema. En la parte inferior se representa el río Elba, según la tradición helénica, que es un hombre viejo, barbado y desnudo, que se apoya sobre un cántaro, pero también aparecen identificadas la diosa Minerva, que representa la sabiduría, y otra figura femenina alada con los pechos descubiertos, que sujeta en su mano derecha los rayos de Júpiter y con la izquierda un delfín enroscado en una caña de un ancla. Atributos de la velocidad y la prudencia, en alusión a la audacia y la prevención de las tropas imperiales en la batalla de Mühlberg. Otras estampas sobre el tema fueron las que va a hacer Martin von Helmser, el duque de Sajonia, derrotado y preso en Mühlberg, que también aparece siempre con el casco quitado, ¿no?, en señal de humillación y de estar justamente, ¿no?, en el momento de pedir, implorarle clemencia, ¿no?, ante los mandos de las tropas españolas, que van a caballo, en los que se encuentra, que está retratado ahí, el duque de Alba y el propio emperador. Para conmemorar también esta efeméride, uno de los grandes participantes directos en la misma, Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, mandó decorar los muros de la armería de su castillo de Alba de Tormes con varios episodios de la guerra: el paso del río Elba, el combate en el bosque de Luchau y la entrega del Elector de Sajonia. Las escenas están igualmente inspiradas en el texto de los comentarios de la guerra de Alemania, texto que, como ya he dicho, se va a convertir en la versión oficial de lo acontecido. De estos frescos, el más representativo es el de la entrega del Elector de Sajonia, por motivos obvios, que muestra al duque de Alba cogiendo prisionero al elector y entregándoselo al emperador. Además de estos frescos que los hace un pintor italiano, Cristoforo Passini, que eran los grandes fresquistas del momento. Todos los italianos que se pudieron vinieron a España, ¿no? Hay varios ejemplos en varias ciudades españolas. Y en este caso, ¿no?, pues el duque de Alba se trae a un italiano para que se los represente. Como les digo, son varios de los episodios de la guerra. Pero también hay en otro lugar de España, en el castillo de Oriz, en Navarra, se representa esta misma batalla en uno de los conjuntos más relevantes de los conservados en España, realmente, porque es que además están perfectamente identificados cada uno de los personajes. Esto estaba en las paredes, son unos frescos que prácticamente hoy están perdidos, pero se trasladaron a lienzo y se conservan en el Museo de Navarra. Son muy interesantes porque, como ustedes ven, están identificados el duque de Sajonia, el duque de Alba, el propio emperador y el rey de romanos, que en ese momento era ya su hermano Fernando, y en definitiva, hay cantidades de detalles que yo ahora mismo no me voy a detener, que se pueden ver en
estos frescos, ¿no? Realmente es el conjunto más importante, yo creo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la batalla de Mühlberg, porque son realmente a un tamaño descomunal, los estudia muy bien el profesor Sánchez Cantón en el año, bueno, ya no sé ni cuándo, que después nadie se ha ocupado más de estudiar estos frescos, pero realmente merecería la pena echarles un rato, porque no es solamente los personajes que están representados, sino también las armas de guerra que se están utilizando, que realmente algunas a mí personalmente me parecen muy novedosas, y bueno, pues toda la caballería y en definitiva todo lo que son las técnicas de la guerra. Ahí tienen otro ejemplo. Estos son, bueno, los... Hay también, ¿no?, algunos episodios, ¿no?, que fueron grabados, como estos, por ejemplo, donde aparece siempre el duque de Sajonia, es un referente, ¿no?, a la hora de representarse, porque, como les digo, se aparece desarmado en contra, ¿no?, todo lo que son las tropas imperiales. Y también están representados, por supuesto, en el Palacio de Carlos V, que se estaba haciendo en estos momentos, ¿no?, bajo el modelo, ¿no?, de Pedro Machuca. Aparecen una serie de personajes que están trabajando, ¿no?, tanto en la pintura de los frescos del Palacio, como también del Palacio y de la Alhambra, como en escultura, y justamente en los pedestales de las dos columnas que dan entrada, ¿no?, al Palacio de Carlos V, aparece representada la batalla de Mühlberg, prácticamente, como les digo, siguiendo, ¿no?, los comentarios que se hacen acerca de esa historia. Aquí lo tienen. Casi siempre pues aparece el emperador a caballo, pero esa fue ya la última gran guerra, digamos, en territorio europeo, ¿no?, que se va a representar en tiempos de Carlos V. Y evidentemente, como ustedes pueden imaginar, la guerra contra los turcos fue una fuente de inspiración iconográfica dentro de lo que era la imaginería bélica imperial. La guerra comienza en el año 1516 al apoderarse los turcos otomanos de las ciudades de Argel y Tremecén, que formaban parte de la corona de Castilla. Ciudades que fueron reconquistadas con la ayuda de los príncipes alemanes, por lo que Carlos tuvo que acudir a auxiliar a su hermano Fernando para defender Viena del ataque de Solimán en el año 1532. Ese mismo año, el pirata Barbarroja se alió con Solimán, quien tomó Túnez, comenzando una guerra que duraría entre los años 1535 y 1541. La guerra están representadas en unos tapices que están vinculados fundamentalmente al relato de la crónica de Alonso de Santa Cruz. El creador de los diseños de estos tapices es Jan Cornelis Vermeyen, también la propia dinastía Habsburgo, ¿no?, que es la que paga, digamos, la elaboración de ellos, y evidentemente se hacen con el único fin de exaltar públicamente la gloria imperial. Fueron encargados también por María Hungría, el propio Jan Cornelis Vermeyen, que va a hacer los dibujos, y Willem de Pannemaker, que es el gran tejedor, ¿no?, de la época, que se encargó de su manufactura. Vermeyen estuvo en el campo de batalla, es decir, vio literalmente y directamente todo lo que pasaba en ese campo de batalla, para realizar apuntes del natural y plasmar en directo con el mayor verismo. Se iban a tejer dos copias más, una para María de Hungría y otra para el duque de Alba. En el siglo XVIII, el rey Felipe V encargó otra copia que la realiza Jacobo van der Goten el joven, bajo la supervisión de Andrea Procaccini y Domenico Maria Sani, que se van a tejer en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Se hicieron 10 tapices, porque en ese momento, cuando se hace la copia, porque ya estaban perdidos 2, de los cuales 6 se conservan en los Reales Alcázares de Sevilla y los otros 4 forman parte del patrimonio nacional. Los tapices narran la expedición del emperador Carlos V en 1531 contra el pirata Barbarroja, corsario turco, a las órdenes de Solimán. El primer tapiz, que es el que tienen ustedes en la imagen, es el mapa, o lo que se llamó la vista cartográfica, que muestra una monumental vista del Mediterráneo occidental de gran verismo, debido en parte a la figura del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, que por cierto tiene una casa en Sevilla, que todavía más o menos se puede ver, que va acompañado de una cartela explicativa situada en la parte superior, que está como a modo de frontis, ¿no?, sobre la parte superior del tapiz. Hay otra cartela sobre una tabla que está sostenida por el propio Vermeyen, que está en una de las esquinas del tapiz. Y
digamos que es donde explica perfectamente que van a anteponer los valores del realismo cartográfico, es decir, se van a atener a lo que realmente sucede en el campo de batalla y a la narración histórica sobre lo que es la belleza física de una composición de este género. Bueno, ahí tienen al propio Vermeyen, que está sosteniendo la cartela, donde explica los motivos, ¿no?, de la guerra. El tapiz número 2, que aparece en la revista de las tropas de Barcelona, donde aparece el propio emperador que está en el centro con el bastón, con el gran bastón de mando. Ahí lo tienen. Ya el desembarco, a partir del tapiz número 3, que muestra el desembarco de las tropas imperiales en la goleta, y se va a convertir ya a partir del 4 y hasta el 8 en el protagonista absoluto, ¿no?, de los tapices, con, bueno, unas escaramuzas en torno a la goleta, el sitio de la goleta, que están tomadas, ¿no?, desde distintos puntos de vista. También es muy interesante, que yo no tengo tiempo ahora tampoco para detenerme, pero bueno, es muy interesante ver cómo están compuestos, ¿no?, las figuras. Por supuesto, lo que es la toma, ¿no?, de la toma principal, ¿no?, de la goleta, que se consideraba el punto de referencia, ¿no?, de la guerra. La búsqueda de alimentos, ¿no?, en un oasis que había cercano para que las tropas, pues, finalmente no desfallecieran. Y, por supuesto, ¿no?, el 9º y el 10º, que ya es la toma de la goleta y el saqueo de Túnez, ¿no?, que deben de ser considerados, al ser vistos, ¿no?, de forma conjunta, porque lo que muestran es una panorámica del saqueo de la ciudad. Una escena que aparece, no sé si se ve muy bien aquí, aparece en el centro el propio Vermeyen tomando unas notas, ¿no?, de lo que está viendo, como testigo, ¿no?, presencial de los mismos, y ya los últimos pues muestran la salida de Túnez hacia el campamento de la Rada y el embarque de la goleta con la salida en el puerto, ¿no?, de todas las tropas imperiales. El saqueo de Túnez. Bueno, aquí en la parte central, ¿no?, del tapiz, que aparecen esos dos personajes, ¿no?, que están contemplando, ¿no?, el propio saqueo, que uno de ellos es Vermeyen, acompañado de otro personaje que no se ha podido identificar. Ya la salida de Túnez, que bueno, este original es uno de los que está perdido. Y ya finalmente pues lo que es el embarque, ¿no?, de la goleta, y donde aparece en el centro del tapiz, que no sé si lo pueden ver muy bien, aparece sentado Muley Hassan y Carlos V firmando el Tratado de Paz, y desde allí ya pues Carlos V sale rumbo a Trapani, iniciando un recorrido final por las principales ciudades italianas, que terminaría finalmente en Roma, donde el Papa, precisamente Pablo III, lo nombró Carolus Africanus. Bien, una de las curiosidades más interesantes que tienen estos tapices es la muestra en varios de ellos de figuras ataviadas a la turca, es decir, con turbante, el turbante característico, ¿no?, de esta indumentaria. Las representaciones de turcos y otomanos, que tantas guerras habían generado al imperio, ¿no?, y que tanto que hacer les dieron, eran prácticamente desconocidas. De hecho, cuando murió el humanista italiano Paolo Giovio en 1552, una de las cosas que se encontraron en su villa, que estaba situada al lado del lago Como, era lo que llamaban la Wunderkammer, es decir, una cámara de maravillas donde tenía pues, bueno, cosas que se había traído de todo el mundo, y entre ellas lo que tenía era un pequeño museo con 11 retratos de sultanes otomanos, entre los que se encontraba precisamente el retrato de Mehmed II, conquistador de Constantinopla en el año 1453. La presencia del gran turco, apelación como se la conocía a Mehmed II, y de otros sultanes en esta colección, que por supuesto, bueno, Paolo Giovio era un gran humanista, ¿no?, de la Italia del Renacimiento,
hizo que Occidente pues, mostrara curiosidad por ver la apariencia de estos pueblos. En agosto de 1479, en el marco de unas negociaciones para obtener la paz con los venecianos, el sultán Mehmed II pidió que le enviasen a un buen pintor para que le hiciese su retrato. Ese pintor fue Gentile Bellini, que viajó hasta Constantinopla, donde se pasó prácticamente un año y donde hizo el retrato del sultán, que se conserva hoy en la National Gallery de Londres, que es el que tienen ustedes ahí en la imagen. El monarca aparece retratado dentro de un marco de inspiración clásica, visto en el corso, con 6 coronas situadas en grupos de 3 en la parte superior izquierda y derecha, y va tocado con el cauc, es decir, la parte superior, ¿no?, de lo que nosotros entenderíamos por el turbante. Por supuesto va vestido con un caftán rojo y cubierto con una larga estola de piel. Imagínense la presencia, ¿no?, de este cuadro dentro de una sociedad que estaba atemorizada con los turcos, con los otomanos y con todo lo que supusiera el islamismo, ¿no?, que llegara un retrato de este porte a Italia y que se pudiera ver con los ojos, bueno, pues que teníamos delante un tipo de personaje con una vestimenta totalmente distinta a la que utilizaban, ¿no?, los europeos y que, bueno, pues era una atracción fatal. Por un lado, lo consideraban atractivo, por otro lado, les repelía. En las décadas siguientes se prodigaron algunas imágenes de sultanes, aunque no en exceso, como demuestra el retrato de Solimán el Magnífico, realizado por Alberto Durero, que realizó uno en el año 1526, aunque nunca Durero vio personalmente a Solimán, o las copias que existen del supuesto retrato maravilloso, por otra parte, de Tiziano, que se conserva en el Museo de Venecia. En varios tapices de la Guerra de Túnez aparecen personajes ataviados a la turca, que bueno, yo hablando con especialistas de historia del arte del siglo XVI, como es el caso, bueno, de Fernando Checa o del caso del profesor Fernando Marías, bueno, los dos me dijeron, bueno, es la primera vez, ¿no?, que aparecen turcos dentro de lo que era, pues, la visión, ¿no?, de estos pueblos, ¿no?, visiblemente vistos en un tapiz, ¿no? Evidentemente, esos personajes ataviados a la turca van siempre con vistosos turbantes sobre las cabezas y en ocasiones, pues, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la batalla de la Guerra de Túnez, pues aparecen haciendo grandes fechorías, siempre aparecen con personajes que están decapitados en el suelo y aparece el turco que le está cortando la cabeza, pues, al cristiano, ¿no? En fin, en cualquier caso, bueno, ahí tienen otra, esto ya es un tapiz del siglo XVII, pero bueno, que aparecen también en la salida de los turcos de la goleta. Y ya las dos grandes alegorías, ¿no?, que se hacen del emperador, la que hace Parmigianino, que se conserva, bueno, está en Nueva York ahora mismo, es un retrato alegórico donde aparece, pues bueno, el emperador con la victoria, ¿no?, con la rama de la victoria que se lo está ofreciendo, y luego el retrato alegórico que hace posteriormente Rubens, posiblemente copiado de uno de Tiziano, donde aparece el emperador con la bola del mundo, con este Putino que se lo está ofreciendo y el bastón de mando sobre el mismo. Como les digo, en cualquier caso, el emperador, después de firmar la paz de Habsburgo, que la firmó el 25 de septiembre de 1555, tuvo una reflexión sobre su propia vida de conflictos. Sus principales rivales ya estaban muertos, había muerto Lutero, que muere en el 46, había muerto Francisco I y Enrique VIII de Inglaterra, que muere en el 47, el propio Papa Paulo III, y en fin, su sueño de un imperio universal bajo los Habsburgo, pues realmente se considera que había fracasado, no había conseguido erradicar la doctrina luterana, ni por supuesto había conseguido, pues bueno, reconquistar Borgoña, que era su punto de referencia, ¿no? En las abdicaciones de Bruselas del año 1556 dejaba el imperio a su hermano Fernando y los reinos españoles a su hijo Felipe II. En febrero del 57 ya viene hacia donde hoy nos encontramos y se retira aquí, donde finalmente muere en el año 1558, después de una vida realmente dedicada a las guerras y a los conflictos, como acaban ustedes de ver en las imágenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora, por su exposición. Y nos queda tiempo para el debate, con lo cual podemos pasar a las preguntas. Veo ya algunas manos levantadas por aquí.
Buenos días, soy Manuel Herranz. Quería preguntarle, ¿hay algunas representaciones de Carlos V vestido como un santo, bueno, siendo representado como si fuera un santo? Creo que están en la iglesia de Meco. ¿Hay alguna de él dentro de este campo representado como un santo guerrero? En esta imagen a lo mejor como una especie de un Santiago Matamoros, pero un Carlos V Mataturcos. ¿No? No hay, vamos, que yo conozca, no hay representación del emperador con ese matiz, ¿no? O sea, aparece como un santo porque se considera que es el paladín de la cristiandad y por lo tanto se le identifica con la defensa de lo que es, bueno, la doctrina, ¿no?, católica apostólica romana. Pero representarlo, ¿no?, como con ese matiz, ¿no?, es defensor de la cristiandad, pero ya matando turcos, pues no creo que se considerara ni siquiera apropiada por los propios humanistas que tenía alrededor, ¿no? O sea, no. Como santo sí, porque como santo puede estar enfocado hacia la defensa de la cristiandad, pero nada más. Muchas gracias. ¿Más preguntas por parte del público? Vamos a ver si hay... Yo creo que ha quedado todo bien claro y sin duda, bueno, pues la verdad que la exposición que ha hecho la profesora con todas estas imágenes, ¿no?, que nos ha acompañado, pues nos ilustra muy bien porque prácticamente ha hecho un recorrido gráfico, ¿no?, a través de la figura del emperador con las ilustraciones mostradas, ¿no?, y de todos esos momentos especiales sobre la figura del emperador. Yo, para aprovechar y quizá para romper un poquito también el hielo, no sé si ha tenido ocasión de visitar el monasterio de Yuste. Hay una imagen pues en una de las salas, ¿no?, que es la sala, digamos, de lo que es el comedor, donde se ve a la emperatriz Isabel de Portugal, de alguna manera, junto a Carlos V, que en cierto modo es una copia de otro retrato que hay de la propia emperatriz, realizado por Tiziano, y en esta ocasión se ve a la emperatriz envejecida, de alguna manera también para mostrar bueno, pues que la acompañaba al emperador de alguna manera, aunque ya hubiese fallecido, ¿no? Y era una manera de él, estando ya aquí retirado, tener a la que fue su mujer junto a él, pero de alguna manera que no se notara, que se notara el paso del tiempo, ¿no?, que no se notara que la había perdido hace tiempo. Es costumbre también ese retoque de las imágenes, porque es algo muy peculiar, ¿no?, que se hace en esa época, y no sé si es costumbre también en este tipo de cuadros, sobre todo en los retratos, ¿no?, el adaptarlo un poco a los deseos, ¿no?, de las personas que aparecen en los cuadros. Sí, bueno, hay algunos ejemplos, ¿no?, que cuando ya uno de los dos integrantes de una monarquía, como puede ser, pues bueno, el rey junto a la reina, está fallecida, pues esto a veces, sobre todo cuando en el caso de Carlos V es muy claro porque no se vuelve a casar. En la monarquía española pues es que se casan varias veces, con lo cual, pues bueno, no viene al caso pues representarme como una primera mujer, ¿no?, que ya haya muerto. Entonces, pero sí hay otros ejemplos donde pueden aparecer representaciones de personajes muertos, pero es más bien de forma alegórica, ¿no? O sea, es más bien como una vanitas, en el cual, pues bueno, se representa, por ejemplo, el caballero que se le aparece la muerte, ¿no? Me estoy recordando un cuadro de Pereda donde aparece, pues, el caballero vestido con toda en fin, con todo el atuendo que aparece claramente, ¿no?, como un personaje de alto rango social, con una serie de riquezas, con el reloj del tiempo y la calavera que le está apareciendo, que llega a su máxima expresión en los cuadros maravillosos que están en la Caridad en Sevilla, ¿no?, de Valdés Leal, donde aparecen, pues bueno, toda una alegoría, ¿no?, de lo que es una vanitas, ¿no?, de lo que es la vida. Entonces, esto es más enfocado, sobre todo dentro de lo que es la pintura barroca del 17, enfocado hacia una vanitas que el retratarse de esa forma. El caso de Carlos V es muy peculiar, porque Carlos V no se casa nada más que con Isabel de Portugal, después, bueno, tiene hijos, pero eso ya es otra conversación, ¿no? Entonces, es como una especie de homenaje a un personaje que ha tenido un recorrido con él
y que bueno, realmente ya él está aquí ya viejo y que sabe que se va a morir, que está enfermo de gota, y bueno, pues aparece su mujer como un homenaje a ella. Pero yo no conozco otro ejemplo, vamos. Bastante curioso y bueno, pues me gustaría destacarlo, sobre todo porque ayer tuvieron la oportunidad de visitar el monasterio. No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero quizás esta tarde tenga un huequecito para hacerlo. Le quería hacer también otra pregunta en referencia, y en este caso nos toca a nosotros de cerca, porque bueno, tenemos un proyecto que son las rutas del emperador Carlos V, que de alguna manera intentan recrear esos momentos en la vida del emperador, entradas triunfales en los diferentes lugares o los viajes que realizó. Y hay uno que es bastante singular, tuvo lugar la semana pasada, que es el Omegán, ¿no? Que es ese evento en el que se presenta, Carlos V presenta a su hijo, ¿no? En 1549, poco antes de abdicar, ya como heredero futuro, ¿no? del imperio. Esta recreación se hace tomando, y de manera muy precisa, tomando en cuenta los cuadros que surgieron en referencia a esa ceremonia que se celebró en 1549, un poco posteriores, porque fueron cuadros realizados a principios ya del siglo XVII, y lo que sí quería preguntarle es cómo se utilizan, porque aquí he visto varias imágenes de momentos especiales del emperador. ¿Hay un uso, digamos, que se conozca en otro tipo de recreaciones, en otro tipo de eventos posteriores, de cara a mostrar lo que pasó en el pasado, hoy en día, en el futuro, con respecto especialmente a la vida del emperador? Bueno, cuando son estos episodios importantes, la pintura, bueno, en el caso de Carlos V es muy obvio, pero hay también otros ejemplos en otras monarquías, ¿no? Por ejemplo, en la inglesa, o en algunos casos en los grandes ducados italianos, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando a Federico Montefeltro, ¿no? Que tiene unas grandes luchas contra el papado, entre otras cosas, y bueno, prácticamente actúa en un momento determinado casi como mercenario. Entonces, ahí sí hay recreaciones inmediatamente posteriores, o sea, en los años siguientes, que quieren rescatar una figura y se la representa dentro de esas confrontaciones, sobre todo con el fin de enaltecerlos, evidentemente, con el fin de que pudieran recrearse para la posteridad y que se pudiera ver, ¿no? Entonces, en el caso de Felipe II era muy obvio que el rey quería, el emperador en este caso, quería afianzarlo a la corona de España y que realmente tuviera un reconocimiento universal, es decir, que él era rey de España, tenía en ese momento todo el dinero de América que le estaba entrando y que realmente, pues bueno, el mando está aquí, ¿no? Entonces, es más, yo creo que como una afirmación de las propias monarquías, con el fin de que para la posteridad, por ejemplo, lo que se hace en Caprarola es posterior, pero vamos, posterior con casi una diferencia de 50 años, pero sin embargo rescatan esos personajes como si estuvieran entrando todos juntos, ¿no? En Amor y Compañía. Claro, el apresamiento de Francisco I es que para él fue un triunfo de tal calibre, porque entre otras cosas él había optado, ¿no?, a ser también emperador, que lo que le interesa es enfocar eso y sobre todo además enfocárselo al Papa. Es decir, bueno, aquí está preso, que además, bueno, las capitulaciones que hace Francisco I son maravillosas, no cumplió ninguna, claro, pero bueno, salvo el matrimonio con su mujer Leonor de Habsburgo, quiero recordar, lo demás yo creo que no hace nada, vamos. Los hijos se los lleva, en fin, aquello no da continuidad, ¿no?, a lo que realmente firma, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, como digo, de querer recrear un momento determinado, que en el caso de Felipe II, pues evidentemente está enfocado al reconocimiento suyo, claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues no hay más preguntas, así que agradecemos a la profesora su exposición con un fuerte aplauso. Muchas gracias.